Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Hoy hablaremos de una decisión clave de la Reserva Federal. También de la histórica condena a las antiguas FARC en Colombia. Y del mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levi desde Bogotá. Soy Jorge Espinosa y también estoy en Bogotá. Es jueves 18 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, tomó ayer una decisión que afectará la economía de ese país y del mundo. Se trata de la reducción de 1/4 de punto en las tasas de interés. De este modo, fluctuarán entre el 4 y el 4.25%. Así, por ejemplo, a quien tiene un préstamo hipotecario se le reducirán los intereses 1/4 de punto. Lo mismo pasará con las compañías que tienen un crédito bancario. La noticia la dio ayer de este modo en Washington el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. In support of our goals and in light of the shift in the balance of risks, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 1/4 percentage point. El asunto, sin embargo, es que para muchos esta decisión de la Fed, como se conoce a la Reserva Federal, es distinta a las anteriores, y todo por razones políticas. ¿Será verdad? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista Dori Toribio. Juan Carlos, esta bajada de tipos de interés será la esperada por los expertos y los mercados. Lo que no tiene precedentes es el momento. La decisión de la Reserva Federal tuvo lugar bajo una presión sin precedentes. En los últimos meses, el presidente de Estados Unidos ha estado amenazando y atacando a los altos cargos de la Fed para que bajen los tipos de interés como contrapeso a su política arancelaria. Presiones que fueron especialmente graves contra el presidente de la Reserva, Jerome Powell, y también contra Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores, donde se decide la política monetaria de la Fed, a la que Trump intentó despedir hace unas semanas, pero ese despido ha quedado de momento paralizado por la justicia y es muy probable que el asunto acabe ante la Corte Suprema de Estados Unidos, porque ese paso y esas presiones no tienen precedentes en la historia de la Reserva Federal, que fue diseñada para operar con un alto nivel de independencia política y así había sido desde que fue creada, en 1913. Trump sugirió desde principios de año que podría cesar a Powell, algo que violaría la ley federal, que protege precisamente a los altos cargos de la Fed de ser despedidos por voluntades políticas y dicta que solo se puede hacer con una causa laboral, algo grave relacionado con el desempeño del cargo. Powell fue nombrado en 2018 por el primer gobierno de Trump y tiene que estar en el cargo hasta mayo de 2026. Esas presiones se sumaron al anuncio de Trump del despido de Lisa Cook el mes pasado, acusándola de fraude hipotecario, algo que ella siempre ha negado, y se opuso a dejar su cargo como gobernadora demandando a la Casa Blanca por despido ilegal. De momento varios jueces le han dado la razón y Cook, cuyo mandato expira en 2038, estuvo ayer en la reunión, donde se tomó esta decisión de bajar los tipos de interés en 1/4 de punto por primera vez desde diciembre y apuntando a 2 recortes más este año, debido sobre todo a las grandes señales de debilidad en el mercado laboral de Estados Unidos. Por eso la decisión fue casi unánime, con solo un voto en contra, justamente un gobernador nombrado en el cargo hace solo unos días, Stephen Miron, asesor de Trump, quien pedía una bajada de tipos mucho mayor.
El martes se conoció aquí en Colombia una sentencia histórica que ha suscitado fuertes reacciones a favor y en contra. Está relacionada con 7 comandantes de las FARC, el grupo guerrillero que firmó la paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2016. El fallo afecta a un grupo encabezado por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex jefe de las FARC. Y lo dictó la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, un tribunal creado especialmente por el acuerdo. Su presidente, Alejandro Ramelli, leyó los motivos de la sentencia así. Esta decisión implica que los 7 integrantes del último secretariado de las FARC sean declarados máximos responsables de la organización durante el periodo entre 1993 y 2012 y penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en tomas de rehenes, homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas. Según la condena, durante 8 años los exlíderes de las FARC deberán llevar a cabo tareas como dar las coordenadas de donde puede haber desaparecidos y ayudar a erradicar minas antipersonas. Pero en ningún momento, ojo, irán a prisión. Las FARC fueron fundadas en los años 60 como una guerrilla campesina. En los 80 se dedicaron también al narcotráfico. Desde 1985 asesinaron a 125.000 personas, secuestraron a 21.000, secuestraron también a 12.000 niños y desaparecieron a 50.000 seres humanos. Un dato escalofriante. Aunque el acuerdo de paz fue rechazado por los colombianos en un plebiscito en 2016, Santos logró que el Congreso lo aprobara. El objetivo era que los guerrilleros contaran la verdad ante la JEP, un tribunal de la llamada justicia restaurativa, y poner a las víctimas como prioridad. La sentencia del lunes es un hito histórico en Colombia, pues no tiene precedentes. Pero, ¿qué opinan realmente las víctimas de las FARC? Hablamos ayer en Bogotá con el exsargento de la policía César Augusto Lazo, que fue tomado como rehén por ese grupo guerrillero. Es triste, es indignante y es frustrante escuchar esta sentencia, resultado de unos acuerdos de paz que llegaron a esto. Estar uno 13 años, 5 meses y un día secuestrado, con cadenas al cuello, casi todo ese tiempo, andando por las selvas con un compañero al cuello de él. Es muy triste mirar este resultado y esta justicia que se aplica. Ni un día de cárcel, ni multas, ni una indemnización donde uno pueda de alguna manera sentirse resarcido. Ese tiempo no me permitió ver crecer a mis hijos y es lo que más le duele a uno. Estar cerca de mis padres y el fallecimiento de mi padre, ese tiempo de cautiverio, tantas horas de incertidumbre, tantos años, muchas ocasiones aguantando hambre, y llegar hoy a estos resultados pues me dejan no solo a mí sino a muchos millones de víctimas que hay en este país con la sensación de impunidad, de tristeza y de desasosiego. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. El lunes de esta semana empezó en Estados Unidos el Mes de la Herencia Hispana, un momento en el que ese país presta atención a los 65 millones de personas de origen latino que componen casi el 20% de la población nacional. Varios presidentes estadounidenses han honrado la historia y los aportes de los latinos. En 1982, cuando celebraba la entonces Semana de la Herencia Hispana, Ronald Reagan empezó y terminó su discurso en el que hizo énfasis en los valores de su país, hablando en español. Thank you very much for coming and buenas tardes. I know we can and we will.
Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Pero no solo eso. Justo al año siguiente, cuando se celebraba un festival musical en castellano en Estados Unidos, el presidente Reagan felicitó a los embajadores de países hispanoparlantes y les dirigió también algunas palabras en español. Ambassadors of your countries who have conquered our hearts with your individual and collective messages of friendship. Buena suerte y que Dios los bendiga a todos. Muchos creen, sin embargo, que con Trump la Casa Blanca ha perdido interés en el mes de la herencia hispana. ¿Es así? Hablamos ayer en Maine con Javier Marín, autor del libro En vivo desde América, cómo la televisión latina conquistó Estados Unidos, que sale el 28 de octubre. Juan Carlos, es que para Trump el mes de la herencia hispana pareciera no existir. Y te voy a explicar eso después, porque primero quisiera que vayamos al contexto histórico. En 1972, el presidente Richard Nixon decide definir como término hispano a toda la comunidad que habla español en Estados Unidos, conociendo ya el potencial del voto hispano en esa época. Y en los años 80, específicamente en 1983, el presidente Reagan decidió aprobar a Washington, D.C., a la capital de la nación, como sede del Festival OTI, el festival musical que reunía a todos los países de habla hispana y portuguesa, donde eran representados artistas de cada país. Ese festival fue transmitido por Spanish International Network, que es hoy en día lo que conocemos como Univision. Y en ese show, Reagan termina un mensaje en español que ustedes acaban de escuchar. Y luego en 1988, el propio Reagan decreta el mes de la herencia hispana. Transforma lo que se conocía como la Semana de la Herencia Hispana en el mes de la herencia hispana y lo fija del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y luego, desde esa época, todos los presidentes, durante todos sus periodos, tenían que hacer una proclamación del mes de la herencia hispana. Inclusive George Bush, hijo, el mismo septiembre del 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, proclamó el mes de la herencia hispana. Y este es el día de hoy que todavía Trump no ha hecho esa proclamación. Así se puede explicar que para él pareciera que no existiera el mes de la herencia hispana. Y no solo eso, sino que ya podemos ver la persecución que está teniendo la comunidad hispana en Estados Unidos por el tema de inmigración que está en todas las noticias. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Los transportistas del Ecuador dijeron ayer que el alza en el diésel, cuyo galón acaba de pasar de $1.80 a $2.80, hará incrementar el precio de los pasajes de bus. La situación sigue tensa luego de que el viernes el presidente Daniel Noboa anunciara la eliminación del subsidio al diésel, algo que intentaron predecesores suyos como Guillermo Lasso y Lenín Moreno, que debieron dar marcha atrás ante las protestas. En este caso también las ha habido, pero Noboa no ha dado su brazo a torcer y ha decretado el estado de excepción en 6 regiones. Jimmy Kimmel Live, el programa de humor que emitía desde 2003 a las 11:30 de la noche ABC en Estados Unidos, fue suspendido ayer indefinidamente por The Disney Company, empresa dueña de la cadena de televisión. Todo se debió a unos comentarios que hizo el propio Jimmy Kimmel en su monólogo del lunes, donde dijo que con propósitos políticos, los del movimiento trumpista MAGA trataban de caracterizar a Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, como algo completamente distinto a ellos. El cierre de Jimmy Kimmel Live se une al del programa de Stephen Colbert en CBS, que se emite a la misma hora y que se acaba en mayo. Solo queda el de Jimmy Fallon en NBC. En la cena de gala que le ofreció anoche en el castillo de Windsor el rey Carlos III de Inglaterra al presidente de Estados Unidos Donald Trump, dijo que su país y el Reino Unido son 2 notas de la misma cuerda que deben ser interpretadas al mismo tiempo. También señaló que el Imperio Británico sentó las bases de la ley, la democracia, la libertad de expresión y los derechos individuales.
Por su parte, el rey empleó el humor. Recordó que George Washington dijo que jamás comería en tierras británicas y que, en cambio, Trump lo ha hecho 2 veces en 2 meses. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.